aprovechando las 2 semanas consecuentes en las que van a poder resolver cualquier cuestión, como hemos dicho, de último, y además practicando algunas cosas más si es necesario. Entonces, pues nada, espero que justo estas noticias les caigan de maravilla. Si finalmente la Universidad del Estado de México no es su objetivo número uno, yo creo que, digo, tampoco se trata de confiarse, ¿no? Pero sí de ganar confianza, ¿no? Entonces, es un poquito diferente la cuestión a la que me estoy refiriendo. Al decir que no se trata de confiarse, no significa que ya estas 2 semanas, ya no voy a hacer nada, ya lo logré en el Estado de México, seguramente lo puedo lograr aquí. Y probablemente sí, o sea, porque como les decía, ya tienen las herramientas, ya tienen la preparación necesaria. Eh, de hecho, me parece que pues, quedar en el Estado de México es un poquito más complicado que quedar en la Michoacana porque aceptan a menos personas, ¿no? Creo que aceptan como a 200 y algo, si no me equivoco. Y aquí en Morelia, pues aceptan al doble prácticamente, ¿no? 250, ok. Entonces, pues nada, ahí tenemos como la cuestión, pero aún así pues falta, ¿no? O sea, falta, todavía no saben a qué se puedan enfrentar en su examen en la Michoacana. Y les digo, ¿no? Si su objetivo es como tal la Michoacana, pero ya pasaron en la Naval y ya pasaron en el Estado de México, pues tómenlo como un incentivo, tómenlo como una muestra, les estaba diciendo, de que han venido desarrollando varias habilidades o las han venido perfeccionando, aquellas que ya poseían y adquiriendo nuevas, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos como muestra, les reitero, de lo mucho que han hecho, de lo mucho que se han esforzado y pues nada, nada más falta esforzarse un poquito más estas 2 semanas y listo, ¿no? Ya se estarán enterando después que seguramente la gran mayoría de ustedes estará quedando en la Michoacana también. 5.950 los que hicieron examen. Ok, son bastantes. En la Michoacana, el año pasado, me parece, fueron como 4.000, si no me equivoco, poquito más de 4.000. Entonces, en cuanto a cantidad de personas, no está tan lejano. Suelen ser entre 4.000 y 5.000 los que aplican para la Michoacana, o al menos así fue el año pasado, y hace 2 años más o menos fue como la misma tendencia. Pero bueno, como lo estamos comentando, ¿no? Ahí se admite aquí en la Michoacana al doble de personas, ¿no? En la naval no sé cuántos apliquen, pero yo me imagino que en la naval aplican muchos más, porque en la naval, la militar y la naval pues tienen convocatorias más amplias, ¿no? O sea, es una convocatoria a nivel nacional. Regularmente las universidades estatales tienen convocatorias en los estados aledaños, básicamente, ¿vale? Eh, 9.000, ¿en cuál, perdón? ¿En la naval? ¿Aplicaron 9.000 en la naval? Ah, ok. Ah, por aquí están comentando que 9.000 aplicaron en la naval. Pues hasta eso se me hace poco, ¿eh? Yo habría pensado que a lo mejor serían más, porque lo que les digo, ¿no? O sea, yo pensaría que la naval y el colegio militar tendrían como un poco más de convocatoria porque es una cuestión más a nivel nacional. En cambio, por ejemplo, en el Estado de México, pues es el Estado de México y a lo mejor la ciudad, a lo mejor Hidalgo también, justo Michoacán, no sé, como les reitero, algunos estados cercanos pensaría que serían como los más interesados en estas universidades, pero pues está interesante ahí como la cantidad. Finalmente sí tiene más convocatoria de todos modos la naval y me parece que aceptan a menos todavía, ¿no? ¿Cuántos quedan en la naval? ¿Como 200 o menos? 150. Ah, pensé que eran menos. Creo que en la militar más bien es donde quedan menos, ¿no? ¿Alguno de ustedes intentó hacer examen en la militar? Me parece que ahí es, por lo que me han contado compañeros suyos de otras generaciones, es un poquito más complicado, ¿no? En la militar que en la naval. Y creo que también quedan un poquito menos. Yo quedé y sí me sentí un poco mal al ver el resultado, pero creo que puedo esforzarme un poco más. Claro, definitivamente Vázquez, o sea, quedaste a nada, así, rayando, 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 ¿no? Pero bueno, entonces, justo lo que les digo, ¿no? O sea, estos resultados que están recibiendo tanto de la Naval como del Estado de México son estas cuestiones que necesitan a veces como para, pues, generar un poquito más de conciencia, ¿no? En lo que están haciendo o en lo que les falta hacer. Entonces, en tu caso, que quedaste así a nada en la rayita. No sé si exista esta posibilidad de que te llamen posteriormente cuando ya
suceda el proceso de inscripción porque quedaste así a casi nada. Entonces yo creo que puede existir esa posibilidad, pero independientemente de eso, pues ahí tienen como la cuestión, ¿no? O en tu caso, pues ir identificando que estás haciendo a lo mejor bastante, pero falta un estironcito más, ¿no? O sea, falta un poquito más ahí, perfeccionar a lo mejor algunas cosas para asegurar, ¿no? Para asegurar un lugar y que definitivamente pues no se repita la historia dentro de 2 semanas cuando hagas y hagan todos su examen en la Michoacana, ¿no? Lo malo de la naval es que no se dan. Sí, sí sé que en la naval no dan como los puntajes, nada más les mandan una carta o bueno, un correo diciéndoles que fueron aceptados, ¿no? Pero no les dicen cuál fue su puntaje o en qué posición quedaron ni nada parecido. Entonces, pero bueno, el punto o lo importante ahí es que pues ya están, bueno, entre comillas, dentro, ¿no? Ya saben que ahí en la naval pues es un proceso un poquito más largo, en el sentido de que pues faltan todavía como 3 exámenes más. No sé cuántos, por aquí decían algunos de tus compañeros, Dimas, que en la naval aceptan 300, estaban comentando. Entonces, al parecer son 300 en la naval, 250 en el Estado de México, y ya sabemos que en la Michoacana son 525. De esos 525, 50 son foráneos, ¿no? O sea, de los locales son 475. 475 de locales y 50 de foráneos en la Michoacana. Digo, sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues nada, ya también me estarán contando mañana cuando nos encontremos por ahí si alguien más también aprobó su examen o quedó en la Facultad de Medicina del Estado de México o en la Naval. Me cuentan su experiencia y cómo se sintieron durante el examen, pero pues nada, ya tenemos estos antecedentes que son muy importantes y que son completamente positivos para ustedes, ¿no? Bien, pues vamos entonces a iniciar con nuestra última sesión de seminarios ya. Como les había comentado en la sesión que tuvimos el día martes de la semana, por ahí terminamos de revisar, nos faltó un texto nada más, entonces vamos a revisar, digo, nada más les dije como las respuestas, pero como tal no hemos leído con detenimiento el texto, a lo mejor hay algunas cosas que podemos analizar, a lo mejor hay algunas cosas que podemos identificar como extra y vamos a determinar con precisión cuáles son las respuestas, por qué no funcionan algunas otras, porque de pronto yo sé que se generan estas dudas, ¿no? Como de por qué no puede ser funcional alguna respuesta en la que yo había pensado, una de las opciones, y podemos ir dando como estas especulaciones o estos planteamientos ahorita en un momentito más, ¿vale? ¿En qué salones voy a dar clase? Voy a dar clase en, bueno, más que clase, pues la revisión de los exámenes. Eh, Todo va a ser en plan de Ayala, en mi caso, al menos para revisión de exámenes. En el salón 1, 2 y 3 en la mañana y en la tarde en el 4 y en el 5. Y bueno, ya saben que de pronto también está esta posibilidad de que soliciten asesorías, ¿no? Como ya se los había comentado desde el martes, están generando esta oportunidad de que las personas que todavía tienen ahí como algunas cuestiones que necesitan resolver en cuanto a algunos temas para cualquier materia, ¿no? Sea premedicina, sea matemáticas o sea de español, pueden solicitar asesorías durante estas 2 semanas últimas. Y ahí la cuestión es que las asesorías me parece que se dan o donde hay mayor apertura, bueno, obviamente ustedes tendrán que consultarlo y checar las disponibilidades, pero cuando hay mayor apertura son los días de aplicación de examen. Entonces, ahí va a ser como la posibilidad de que ustedes puedan solicitar. Que me enteré que, pues que mayormente su interés ahorita de asesorías me parece que va para la parte de matemáticas, ¿no? Porque les pusieron cosas de cálculo en uno de sus exámenes justo en el Estado de México. Me parece que no esperaban que vinieran. Entonces entiendo que muchos están como ansiosos o a lo mejor preocupados por si de pronto llegara a aparecer eso en su examen de la Michoacana también y quieren tener como la preparación necesaria para poder responder ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, entiendo que mayormente están como enfocados a eso, pero si tienen todavía cosas que resolver aparte, ¿no? Sobre español, les reitero, o sobre premedicina, también pueden solicitar esas asesorías. Les reitero, ahí pues les van a decir la disponibilidad de los profesores y quiénes están para darlas. No sé cómo vaya a funcionar exactamente lo de la agenda en estas 2 semanas. ¿Sabe quién dará en el 4 en plan de Ayala matutino? No sé, probablemente,
No sé, la verdad, te mentiría si te digo una persona. Pero me parece que, pues no será Sandra, porque Sandra estará en Sánchez de Tagle. Me parece que tampoco será Fernanda, porque ella también va a estar en Sánchez de Tagle. Y Odilia también va a estar en Sánchez de Tagle. Entonces, pues hay dos, tres posibilidades: que sea Ireri, que sea José Luis o que sea tal vez Paloma, ¿no? Ah, sí, Paloma por aquí están comentando. Entonces, cualquiera de esas tres personas podría ser quien esté dando en Plan de Ayala. En la mañana en el salón 4 y 5 me refiero. Sandra se alegra de no darles en Plan de Ayala. Bueno, pues ya, es que de repente a lo mejor sí se requiere un poquito de descanso para cambiar de aires, ¿no? Cambiar de la interacción un poquito. Bueno, pero saben ustedes que está bromeando y que está siendo sarcástica. A lo mejor en cierta medida hay algo de verdad en ello, pero mayormente hay como una intención ahí de bromear, ¿no? Bien, entonces les voy a compartir la pantalla. Ah, bueno, ya está, no se van a poder librar todos de... No se va a poder ella más bien librar de todos entonces, ¿no? Porque a muchos les va a tocar en Sánchez. Muy bien, háganle la vida imposible estas 2 semanas. Pregúntenle cualquier cosa, las cosas más básicas, aunque ustedes ya las sepan, pregúntenle que si les puede explicar otra vez qué es un adjetivo, un sustantivo colectivo y tal, y a lo mejor ahí la hacen molestar un poquito. Déjenme busco el archivo y empezamos a revisar, como les decía, el último textito. Recuerden que toda esta información, este archivo que ya les voy a compartir a continuación en la pantalla, ya se los compartí en su momento también no el fin de semana, pero a inicios de esta semana, cuando tuvimos nuestras sesiones de la noche. Felicidades, Velázquez. Y aparte de eso, ¿no? O sea, creo que todos o muchos de los que pasaron el examen en Toluca quedaron en muy buenas posiciones por lo que me están diciendo, ¿no? Entre los 20, no sé si haya que alguien quedado antes o en los primeros 20 lugares o en los primeros 10 lugares, en el 4, sí, entonces, bueno, pues ahí definitivamente tienen ahí muy buenos resultados o tuvieron muy buenos resultados en el Estado de México, ¿no? 6, súper bien. Felicidades, chicos. Tal vez el año pasado quedaron más, puede ser. Tengo la impresión de que el año pasado quedaron más y de hecho los primeros 2 o 3 lugares tal vez fueron del instituto en el Estado de México. Entonces, bueno, los pueden ver la pantalla. Y vamos a revisar el último texto, que les digo, ya les di las respuestas, ya las comentamos, o sea, dijimos exactamente cuáles eran, pero nos falta todavía, como estábamos comentando, determinar como algunas precisiones o precisar algunas cosas. Recuerden que también dijimos que después de revisar este texto, lo que vamos a hacer es, si quedan dudas todavía concretas, por ejemplo, que ustedes mismos hayan podido identificar durante la aplicación de su examen en la naval, durante la aplicación de su examen en el Estado de México, si llegaron a identificar estos aspectos que se les complicaron al momento de elegir una respuesta, podemos abordar algunas cuestiones sobre ello, que dijimos que iba a ser también, más allá de revisar este último texto que nos faltaba, como una especie de clase de repaso en la que podamos ahí como resolver muchas cuestiones que todavía estén presentes, ¿no? Y mientras, bueno, ahorita más bien después del texto me cuentan si realmente están considerando irse al Estado de México, aquellos que pasaron el examen, o si más bien fue como una cuestión nada más de probarse, ver qué podían hacer en este punto y si, pues nada, ¿no? Como determinar más bien como una preparación previa a la michoacana. Porque creo que independientemente de cuál haya sido la intención en un principio, de si nada más era como una forma de probarse o si realmente están interesados en la Universidad del Estado de México, pues si ya lo pasaron y tienen la posibilidad, ¿no? De irse a vivir a Toluca y de llevar una vida allá,
pues yo les recomendaría definitivamente irse porque la Universidad del Estado de México, en el área de medicina al menos, es una de las mejores públicas, ¿no? Hablando de las universidades públicas, o sea, definitivamente, pues es un buen referente en el contexto de la medicina. eh, ya saben que se aplica el ENARM, que es como para entrar, digamos, a la especialidad, y así es como se mide mayormente el éxito de las universidades, como cuántos alumnos pueden colocar en el ENARM, ¿no? Normalmente. Y la del Estado de México me parece que se ubica como dentro de las primeras 50. Eh, Al menos así fue hasta el año pasado o hace 2 años. No sé si ya haya salido como la lista del año pasado. La verdad es que no estoy seguro, pero ustedes lo pueden consultar. Pueden buscar en internet lista de universidades en ARM y ahí les aparece la posición en la que aparecieron. Normalmente los primeros lugares, creo que ya se los había comentado, son las universidades privadas porque pues obviamente tienen como mucho equipo a su disposición, tienen muchas posibilidades de prácticas, de intercambios y tal. Entonces eso definitivamente enriquece el aprendizaje para los alumnos en muchos sentidos. Y por universidades privadas me refiero a las universidades privadas grandes, ¿no? Por ejemplo, Anáhuac, Iberoamericana, el TEC. No, bueno, no sé si el TEC tiene medicina, me parece que sí, pero no en todos sus campus. Y de las públicas, de las primeras suelen ser la de San Luis Potosí. La de San Luis Potosí es muy buena al parecer en medicina, y de ahí me parece que le sigue pues la UNAM probablemente, justo la del Estado de México. La michoacana obviamente pues ocupa una posición, pero un poquito más relegada, ¿no? A los últimos lugares. Entonces, a lo que voy es a que si tienen la oportunidad de irse al Estado de México, pues aprovechen, ¿no? Como esa oportunidad, porque sí es, al parecer es una universidad que les brindará probablemente una mayor preparación, ¿no? Aunque bueno, también recuerden esto la de Nuevo León también, efectivamente. También recuerden esto, este dicho que versa algo así como que el que es perico donde sea es verde, ¿no? Y entonces, pues más bien eso se refiere a que depende mayormente de ustedes que de su entorno, ¿no? Que de su medio. Obviamente, si tienen un buen guía y los medios necesarios, pues pueden desarrollar más sus habilidades, pero más allá de eso, pueden tener todo lo necesario. Me parece que el instituto, por ejemplo, de repente les provee como lo más que se puede en clases, en asesorías y tal, ¿no? Pero pues claramente no todos lo logran porque no todos tienen como ese mismo compromiso o el mismo objetivo o las mismas ganas, no sé qué sea, pero finalmente, más allá de la universidad, pues también depende mucho de lo que hacen ustedes, ¿no? Entonces, pero claro, si tienen como esta parte del compromiso y aparte tienen una universidad que les brinda los medios necesarios para tener un mejor desarrollo, pues todavía mejor, ¿no? Entonces, ahí considérenlo si sí lo van a hacer. Me parece que sí tiene como un poco más de exigencias, ¿no? Porque tengo entendido que casi desde que entran tienen prácticas los fines de semana y tal. Justo por eso tienen como buenos resultados, porque desde el inicio tienen como esta preparación. Pero pues ya ustedes irán determinando, tomando decisiones, porque pues también son cosas familiares, ¿no? Entonces a lo mejor tienen que consultar en su contexto familiar y tal. Nada más tienen chance de pagar la inscripción hasta el 7 de junio. Ya, ya, ya. Bueno, pues sería el riesgo, ¿no? O sea, sería como correr, más que correr el riesgo, sería como hacer la inversión. Véanlo como una inversión. Si por alguna razón quieren pagar la inscripción allá, pues ya lo tienen asegurado. Y si al final prefieren quedarse en la Michoacana, pues obviamente lo harán, ¿no? Y véanlo más como una inversión, porque pues estarían como asegurando ese espacio que ya tienen allá, ¿no? Que son más ya saqué el curso para el ENARM. Lo difícil es elegir, sí. Bueno, pero no todos tienen la oportunidad de elegir, entonces siéntanse privilegiados, afortunados de que tienen como esta posibilidad de elegir, y más allá de ser una cuestión eh, compleja, véanlo como una gran oportunidad, ¿no? Que tienen la posibilidad de elegir. Sí, yo sé que las inscripciones a las facultades de medicina sí son caras, ¿no? Pero hasta eso creo que es más cara aquí, ¿no? Son 3,000 en el Estado de México, pero aquí me parece que son como 5,000 más o menos. Casi 5,000 pesos, no estoy seguro de cuánto, pero está cerca de los 5,000.
Sí, o sea, definitivamente pueden hacer eso. O sea, por aquí preguntan si quienes pasaron el examen en el Estado de México podrían pagar y dejar el lugar aunque hayan pagado. Sí, no pasa nada. O sea, no es como que les digan, no, ya pagaste, ahora te vienes. Obviamente no les van a devolver su dinero, eso sí, ¿no? Pero sí, o sea, no pasa nada con que paguen y al final terminen no yéndose o no inscribiéndose. No pasa absolutamente nada si pasan su examen. Me imagino que lo están planteando por la idea de que si pasan su examen en la Michoacana, pues preferirían quedarse aquí en la Michoacana también, ¿no? Entonces, sería más, les digo, como la inversión, pero no es algo que les perjudique pagar y no irse a estudiar allá, ¿no? Nada más les reitero, pues no les devolverían su dinero y eso sería como la situación nada más. Bueno, entonces, vamos con este texto y se llama, ya saben, El Centinela. No lo leímos, pero pues ustedes ya lo conocen en gran medida, entonces ya tienen como, digo, ustedes sí lo leyeron porque respondieron las preguntas y tal, pero no juntos me refiero, ¿no? Entonces vamos a ver si vamos encontrando algunos aspectos particulares que llamen la atención y que quieran ustedes también resaltar, ¿no? Sobre el texto. Y nos dice, la guerra terminó hace varios años, pero él permanece allí. O sea, sabemos que estamos hablando de centinela, ¿no? ¿Qué es un centinela, por cierto? Espero que ya hayan tenido la posibilidad de buscar o de investigar al respecto y que tengamos la certeza de lo que un centinela es, perdón, de manera concreta, ¿no? Exacto, como un guardián, como un vigilante, ¿no? Lo podemos identificar como cualquiera de estos elementos. Un soldado que vigila, ¿no? Exacto, efectivamente. Bien, entonces dice, él permanece allí en el que fuera campo de batalla. O sea, ese espacio en el que está custodiando, donde nos dice aquí que custodia los despojos, fue un campo de batalla, ¿no? A ambos lados del suelo, yermo, que ojo, la palabra yermo puede ser de importancia. Vean que tiene grafía de Y. eh, Existe una regla específica que existe un grupo de palabras que cuando inician con ya, ye, ji, yo, yu, me parece, con todas las vocales, se escribe con Y en ciertos contextos, ¿no? Porque claro, también existe lluvia, llave y tal, ¿no? Pero en el caso de la palabra yermo se refiere como a estéril, seco, que no tiene la capacidad a lo mejor de producir vida, ¿no? A eso se refiere con algo yermo, sobre todo la idea de estéril o de seco, ¿no? Entonces, a ambos lados se refiere a que sigue atrapado en el pasado pensando que permanece en la guerra aún, ¿verdad? Bueno, puede ser, García, o sea, sí podríamos entender eso, pero, o sea, claramente se refiere a que permanece en el espacio físico, o sea, es un hecho que nos habla de que cuando dice él permanece allí, en un primer momento, más allá de cualquier interpretación, se refiere a que él está ahí físicamente, ¿no? En ese espacio físico, como a lo más literal. Recuerden que esa siempre es como la sugerencia, ¿no? Primero, antes que hacer interpretaciones, nos damos un acercamiento con el texto de la forma más literal posible. Ya después, como ya se los he comentado, las preguntas, las opciones de respuesta nos van guiando como para determinar si hay que hacer interpretaciones, hacia dónde llevarlas, ¿no? Pero sí, o sea, podríamos referir al aspecto de que permanece allí como en el momento de la guerra, como si se hubiera quedado atrapado en ese pasado de manera concreta en el que él estuvo presenciando la guerra, pero también se refiere a su presencia física en el presente, ¿no? O sea, sigue ahí en el presente, atrapado en el pasado, pero también habla de su presencia, de su permanencia física, ¿no? Más allá de el espacio temporal que pueda referir. El centinela que visita la historia para que no se olvide. Ajá, exacto, ¿no? Por aquí comentan que es un centinela que cuida y vigila la historia para que ésta no se olvide, que al final ese es como el objetivo del texto, ¿no? Del cuentito, al final nos lo dice, el error o la desgracia, el infortunio con respecto a los humanos y las sociedades humanas es que terminamos olvidando nuestra historia, ¿no? Y por eso se dice por ahí que se terminan cometiendo los mismos patrones, ¿no? Y se terminan desarrollando las mismas cuestiones a lo largo de distintas temporalidades. Entonces, dice, a ambos lados del suelo yermo se han construido largas autopistas por donde los autos resbalan, raudos, en fila, con las plateadas carrocerías incendiando el horizonte, ¿no? Em, Incendiando el horizonte probablemente se refiere como a las luces de los autos, ¿no? Que van iluminando el horizonte, que ahora que pasan los autos por ahí con sus faros y tal, se referiría probablemente a esta idea de que incendian el horizonte. También se eleva un supermercado. La enorme mole se yergue solitariamente. Esta idea de que se yergue se refiere a que se eleva, ¿no? Se posiciona de forma vertical. Entonces, cuando algo se levanta, cuando algo se eleva o se posiciona de manera vertical, se refiere al erguirse, ¿no? O cuando han escuchado esta expresión
expresión de que deben erguir la espalda, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos como esta cuestión. La enorme mole se yergue solitariamente como una torre, pero tiene un rótulo en el techo y luces de colores. Antes, en ese lugar, los tanques se disponían en orden para la batalla. Es posible todavía tropezar con el casco de una bomba o una bala perdida. Entonces nos dice por ahí, todavía te puedes encontrar como reminiscencias de la guerra que sucedió ahí, ¿no? De la batalla que se llevó a librar en ese lugar. Eh, pero los atareados transeúntes no reparan en estas cosas. Los ve bajar de los autos en la playa de estacionamiento, sumergirse en las grandes bocas de la tienda y luego reaparecer. Han pasado un par de horas, cargados con bolsos y paquetes. No le interesa esta gente. Monta guardia a la boca de la trinchera, donde ahora crecen pastos secos. Da 5 pasos hacia el este y 8 hacia el oeste. Cuando ha recorrido ese camino, perdón, vuelve a repetirlo. Entonces nos dice, ¿no? O sea, está como en un constante ir y venir de este a oeste, repite ese proceso, entendemos, durante todo el día, ¿no? O sea, justo en su posición, en su postura de vigía, ¿no? De vigilante de manera concreta. Se alimenta de latas de conserva y de las naranjas que roba por la noche de un campo vecino. Es el único momento en que abandona la guardia, aunque propiamente no puede decirse que se trate de un abandono. Por la noche las escaramuzas se suspenden y puede reposar un poco, comer naranjas, aflojar las botas. Entonces, vean cómo él se considera, como ya lo estábamos diciendo, en este fragmentito entendemos que se sigue visualizando y entendiendo dentro de el contexto de la guerra, ¿no? Dentro del contexto de la batalla, porque nos dice, en la noche las escaramuzas se suspenden. Estas escaramuzas se referirá como a las inspecciones que se pueden hacer en el campo enemigo intentos, digo, finalmente los enfrentamientos que se puedan dar en el día, por las noches se suspenden. Entonces, como él está consciente de que eso es lo que sucede, claro, como un centinela, ¿no? Efectivamente, como él está consciente de que en la noche sucede que se van a descansar, que no se presentan los encuentros o las batallas de manera concreta, es cuando él aprovecha para hacer otras cosas, ¿no? De manera concreta. Que ojo, en su presente, estas escaramuzas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las escaramuzas que se suspenden? Obviamente, en su pasado serían las batallas, las inspecciones en campos contrarios, las riñas en campos contrarios, claro, pero en el presente esas escaramuzas serían lo que se nos describía arriba, ¿no? Como la gente entrando y saliendo, exacto, ¿no? Del supermercado, la gente que ahora transita en esa zona. Para él, en ese presente, esas serían las escaramuzas de manera concreta, ¿no? Como lo que sucede en la cotidianidad de ese centro comercial o de las personas que van camino a la playa y tal, ¿no? El tránsito de los carros, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí tendríamos como esa relación entre el pasado y el presente, podríamos establecer como esta relación de alguna forma. Se nota esa comparación de lo que antes no estaba ahí y de lo que ahora ya está. Exacto, ¿no? En este fragmentito. No le preocupa el estado de su uniforme. En el foso de la trinchera se conservan 2 fusiles herrumbrosos, una gorra de soldado quemada por una bala, la quilla de una granada y la quijada de un muerto. Al principio se organizaban excursiones para disuadirlo, al centinela, obviamente, ¿no? Autoridades municipales, el juez de paz, un médico y un abogado. No les prestó atención. Una vez llegó también su mujer, le habló de tiempos mejores, de la construcción de la casa, de cierta pensión que podría tramitar. No la escuchó. Miró hacia arriba el blanco cielo y le pareció que entre las nubes deshilachadas se escondía un avión. Entonces, ojo, ¿no? Él finalmente, a pesar de que van estas personas, estos personajes que nos dice, lo llaman por ahí como, ¿cuál es la palabra que usan exactamente? em, pues estas excursiones que intentan disuadirlos, ¿no? Disuadir al personaje, perdón. Pero él sigue como en su momento, ¿no? Atrapado, como hemos dicho en el pasado, que de repente ve un avión y seguramente en ese momento, pues detona algo en él que lo hace entrar otra vez como en esta actitud de guardia, de centinela, de vigía, ¿no? En cuanto al territorio que custodia, no ha crecido una sola planta, ni lo permitiría. Tampoco permitiría que se erigieran casas, tiendas, autopistas. Ha de quedar yermo y desolado, repleto de cascos como antes estaba. Con el tiempo, los embajadores dejaron de asistir, o sea, estos personajes que mandaba, entendemos, el gobierno, ¿no? El juez, el médico, el abogado. Él respiró tranquilo. El juez de paz, el abogado, el alcalde y el médico se olvidaron de él. Por lo demás, el territorio que ocupa o que custodia está en pleito.
desde el fin de la guerra y todos creen que morirá antes de que tenga dueño. O sea, que el centinela va a morir de todos modos. O sea, a pesar de que está en pleito, es un pleito que se va a prolongar en el tiempo y que primero va a ocurrir la muerte del centinela antes que la resolución del pleito por el terreno específicamente que se nos está planteando por ahí, ¿no? Se lo disputan el supermercado y una cadena de parkings. Construirán un almacén de mercaderías o la prolongación de la playa de estacionamiento. Antes va a limpiar los fusiles, colocará la gorra del soldado sobre un poste de telégrafos, lustrará la quilla de la granada y la quijada del muerto. No confía en la memoria de los vivos y sabe que los museos están vacíos, ¿no? Y bueno, ya ustedes conocen a Cristina Peri Rossi, ¿no? Sabemos, ya conocen un poema de ella, y entonces ya saben que no nada más es poetisa, sino también es cuentista, y pues si quieren seguir leyendo con respecto a ella, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ojo, justo esta frase que tenemos en la parte final era la que estábamos comentando hace un momento, de no confía en la memoria de los vivos y sabe que los museos están vacíos. ¿A qué se referirá con que los museos están vacíos con exactitud? Porque la idea de que no confía en la memoria de los vivos es muy clara, es muy transparente. Nos está diciendo finalmente que no confía en que las personas tengan la capacidad de no volver a repetir las mismas situaciones que los han llevado a momentos de guerra, por ejemplo, o que los han llevado a momentos complejos en la historia de la humanidad. Pero, ¿cuál es la idea o cuál sería la referencia de que los museos están vacíos? Claro, sigue refiriéndose a la idea de la historia, porque sabemos que los museos son espacios en los que se conservan artefactos antiguos, ¿no? Artefactos de historia, de la historia, perdón. Entonces, justo esa sería la cuestión un tanto aquí, ¿no? Con respecto a ello, que es una réplica simplemente de la historia, tal vez. Podría ser también, ¿no? Pero me parece que de forma inmediata sería como esta cuestión. O sea, la idea de que los museos están vacíos, pues sí, en la medida en el que, más allá de ser una réplica, pues sí son la representación de lo vivido, son la representación de la historia, pero al final no albergan nada porque otra vez seguimos olvidando la historia, ¿no? Seguimos de todos modos. Entonces, en ese sentido, hay como vacío, ¿no? Con respecto a los museos, porque es simplemente como un lugar de almacenamiento, pero nadie realmente de quien asiste probablemente a un museo es consciente de lo que pudo haber representado ese momento histórico y no tiene presente como las consecuencias de si esos momentos pudieran volver a repetirse, ¿no? Ajá, lo ve como X, dice por aquí, ¿no? O sea, como que las personas no le dan la importancia a la historia como tal, ¿no? Entonces ahí tendríamos tal cuestión que nadie recuerda el pasado de la guerra, claro, ¿no? Entonces, y no nada más de la guerra, ¿no? Sino podríamos entender como cualquier tiempo pasado, que es lo que nos pueden ofrecer los museos o proyectar los museos. Son como cosas un tanto frívolas en alguna medida, ¿no? No representan realmente lo que se esperaría que el conocer la historia tendría que representar, ¿vale? Bien, entonces yo creo que es un texto, no es un texto realmente complejo, me parece que es un texto bastante sencillo. Sobre todo la parte final es la que podría resultar un poquito complicada, pero de ahí en fuera tendríamos como un texto que no tiene, les reitero, como estas situaciones de complejidad particular. Lo que puede ser un poquito confuso de pronto es una que otra de las preguntas de manera concreta y que vamos a revisar a continuación. Entonces, la primera pregunta, que ya habíamos dado la respuesta, pero vamos a ver por qué las otras opciones no podrían ser adecuadas. ¿Qué elementos señala la esposa del soldado para persuadirlo de abandonar la guardia? Ya saben que para este tipo de preguntas, cuando no hay cuestiones que impliquen suposiciones o que impliquen inferencias, podemos rastrearlas de forma muy clara y directa en el texto mismo. Ustedes seguramente recuerdan uno de los párrafos por ahí de la mitad del texto, tal cual efectivamente nos lo dice, ¿no? Nos dice por ahí que le habla de esta posibilidad de que tenga una pensión, de que puedan construir una casa, ¿no? Y como lo hemos hecho en los otros momentos o con los otros textos que hemos revisado, bien podemos marcarlo, ¿no? Como lo hemos venido haciendo en otros momentos por acá. Ahí está, ¿no? Una vez llegó su mujer, le habló de tiempos mejores, de la construcción de una casa, de cierta pensión que podría tramitar. Y ahí tenemos de forma muy evidente, de forma muy clara la cuestión, ¿vale? Entonces recuerden, siempre ustedes identifiquen en el texto dónde pueden justificar su respuesta, ya sea porque lo pueden ver así como acá, muy claro, o porque existe un fragmento que permite esa interpretación, ¿vale? Bien, entonces quedamos que la uno tendrá que ser ese inciso A. Luego, la pregunta número 2,
¿Por qué el soldado? Ah, perdón. Bueno, sí, ahí no hay en realidad mucho que decir sobre las otras por lo que les estoy diciendo, ¿no? Finalmente no hay otra cuestión porque literalmente lo podemos encontrar en el textito. Esa no tendría que representar, les reitero, problema. ¿Por qué el soldado permanece en el campo de batalla? No puede distinguir entre el pasado y el presente, se quedó a vigilar los restos de la guerra o cree que lo único que sabe hacer es combatir. Ojo, de pronto algunos pudieron haber considerado la opción, me imagino que en un principio estuvieron ahí em, disputándose un poco entre el inciso A y el inciso B, ¿no? De forma concreta. Pero es aquí donde podríamos establecer, ahora sí, empezar con los aspectos de la cuestión interpretativa, ¿no? Efectivamente. Claro, porque ya no hay guerra, ¿no? Entendemos, recuerden que la narración nos está planteando que la guerra sucedió hace mucho tiempo y a lo largo de la narración podemos identificar que este personaje recurrentemente hay distintos factores o elementos que lo hacen como considerar que está dentro de la guerra todavía, ¿no? Como el hecho de que vea los aviones pasar, por ejemplo, y lo relaciona con ese momento, como el hecho de que siga en ese espacio cuidando, vigilando de la misma forma rutinaria en la que lo hacía durante la guerra. Entonces, que ilustre los rifles, perdón, efectivamente, ¿vale? Y sí, en alguna medida, pues nos da a entender de forma evidente que sí se quedó a vigilar los restos de la guerra, ¿no? Porque nos dice por ahí, todavía se pueden llegar a encontrar restos de balas perdidas, cosas así, ¿no? Pero finalmente es donde en este tipo de preguntas empiezan a considerarse los aspectos interpretativos, ¿no? Que justo la respuesta tendría que ir más bien sobre el inciso A, que no puede distinguir entre el pasado y el presente, ¿vale? ¿Cómo voy a determinar aquí si la respuesta tiene que ser algo lo más literal posible o algo que implique cierta interpretación? A lo mejor esta no es muy clara. A lo mejor por eso ahorita lo están comentando. Algunos en un principio consideraron el inciso B, ¿no? De que se quedó a vigilar los restos de la guerra, porque así se puede entender en alguna medida, ¿no? Eh, pero entonces, ¿cómo determino que esta pregunta implica un tanto una inferencia o una interpretación? Porque no podemos otra vez realmente colocar una respuesta de forma muy concreta en algún segmento donde nos hable del por qué, ¿no? Finalmente esa es la pregunta. ¿Por qué el soldado permanece en el campo de batalla? Es decir, no tenemos como esta referencia directa en el texto. Y eso es lo que ya a lo mejor nos da la forma de visualizar que la respuesta tiene que ir más hacia la inferencia y no tanto a tratar de encontrar algo literal en el textito. Lo que hemos venido comentando justo pues sucede en el inciso A, ¿no? La idea de que no alcanza a distinguir entre el presente y el pasado. Claro, efectivamente, ¿no? Como ya lo están comentando por aquí una de sus compañeras, evidentemente la guerra ya terminó, la guerra ya fue finalizada porque en ese espacio se nos dice existe un centro comercial ahora, hay un estacionamiento o se quiere hacer un estacionamiento y él sigue metido en esta cuestión, ¿no? O sea, tenemos como bastante claridad, me parece, aún así, más allá de generar tanto como una interpretación, pues también es bastante evidente, me parece que la respuesta tendría que ser este inciso A para esta pregunta número 2, ¿no? Entonces, tal cuestión sobre esta pregunta, entonces quedamos que 1A, 2 también A. La 3 dice, ¿qué situación es similar a la que se presenta en el relato? Era lo que estábamos comentando, que muchos en un principio consideraron el inciso A, la clase que tuvimos el día martes, pero no necesariamente se trata de que hable de personajes de guerra o algo parecido. Recuerden que este tipo de preguntas, cuando les plantean la idea de que una situación similar, porque no es la primera vez que se presenta una pregunta así, ¿no? Se la han planteado, por ejemplo, con respecto a la ¿no? Se las han planteado con respecto a continuidad de los parques. Son las que puedo pensar o recordar en este momento, donde les plantean similar a lo que el texto aborda. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en ese tipo, en la del bloguero Pat también, no me acuerdo, pero entonces probablemente también en esa. Entonces aquí recuerden que para ese tipo de preguntas lo que tienen que hacer no es identificar los personajes similares, sino más bien la situación, ¿no? O sea, el contexto que se está presentando. Ya lo hemos dicho desde la respuesta a la pregunta número 2, ¿no? La idea de que no se puede distinguir entre el pasado y el presente. Y como lo hemos comentado también en otras ocasiones, buscamos una secuencia lógica entre las opciones de respuesta que vayamos proporcionando
de acuerdo con la identificación de la idea principal o de aquello que se considere importante o relevante dentro del texto, ¿no? Entonces, si ya antes dijimos que la relevancia sobre la permanencia aquí tiene que ver porque el personaje no distingue entre el pasado y pues de pronto el inciso A no nos plantea tal cuestión, ¿no? O sea, sí nos habla de un comandante del ejército donde puede haber similitud con el vigía, pero nos dice que sufre de trastornos de estrés postraumático, perdón, tras lo presenciado en la guerra, por lo que cuando escucha sonidos fuertes reacciona de forma violenta. Entonces, no podemos relacionar eso de forma necesaria con el vigía, ¿no? Sí podemos entender que pues, sufrió cierto trauma, por eso sigue en ese espacio, la reacción violenta y tal es lo que nos alejaría de esa posibilidad de respuesta, ¿no? Efectivamente, tendríamos que orientarnos o dirigirnos hacia el inciso B, donde a pesar de que algo ya sucedió, en este caso que nos dice que la mujer espera en el muelle todos los días el regreso de su amado que partió hace muchos años en un viaje transatlántico, del que nunca volvió, finalmente es como quedarse atrapado en el pasado, ¿no? Quedarse atrapado en esa promesa que no se cumplió y que sigue esperando que suceda, ¿no? Entonces es más evidente la situación similar. Y luego se dice, una compañía demanda a otra por presentar un eslogan publicitario muy similar y la Corte de Conciliación y Arbitraje emite un veredicto a favor de la compañía demandante. Pues me parece que es la más lejana. Ahí nada más la referencia en cuanto a las compañías seguramente tiene que ver con la cuestión de confundirlos porque se llega a mencionar como este pleito entre el supermercado y entre el estacionamiento que se quiere, la disputa por el terreno, vaya, ¿no? Entonces, a lo mejor si ustedes se confunden, pueden llegar a considerar esta opción de respuesta, pero nos interesa la cuestión de quedarse atrapado en el pasado y esto lo expresa de mejor manera el inciso B sobre la, ¿vale? Entonces, 3 ve la respuesta. ¿Cree que ahorita pueda poner? Sí, ahorita al final, después de la 4 y la 5, volvemos tantito, ¿vale? Entonces, 4 dice, ¿con qué finalidad se menciona que el juez de paz, el abogado, el alcalde y el médico intentan disuadir al centinela? O sea, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué es importante decirlo en el texto? A nos dice, para que se entienda que estaban interesados en él todos aquellos que participaron en la guerra, pero lograron dejar atrás estos eventos. Ojo, no podemos decir que estos elementos, el juez de paz, el abogado, el alcalde, el médico, hayan participado en la guerra primero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como no podemos decir tal cosa, ya desde ahí lo podemos eliminar. Y luego la segunda cosa nos dice que se entienda que estaban interesados en él, pero ¿realmente ustedes creen que ellos tenían un interés real en el vigía? ¿O por cuál era la cuestión ahí? Por qué iban ellos si no tenían interés en él? Recuerden que a ellos lo que les interesaba era resolver el conflicto, ¿no? Continuar con el crecimiento de la ciudad, continuar con el desarrollo económico de la ciudad, ¿no? O sea, finalmente entendemos que el gobierno actual, el gobierno del presente dentro de la narración, manda a estos representantes para convencerlo de alguna forma porque existen intereses económicos, ¿no? Efectivamente, hay intereses de manera concreta por ahí, porque recuerden que existe el pleito por el terreno y quieren continuar de alguna forma con su vida, ¿no? Como dejar atrás la guerra, las huellas de la guerra y tal, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la cuestión con respecto a esta pregunta este inciso, inciso A, perdón, por eso lo podemos eliminar, ¿no? Nos damos cuenta de que realmente no existe un interés y también entendemos que ellos no participaron de la guerra. B dice que a lo mejor ahí había más cercanía entre B y entre C. B dice, por el hecho de que representan las principales autoridades de la población, efectivamente sí podemos considerar eso, que podrían representar a las principales autoridades, lo cual significa que lo hacen por intereses políticos o sociales y no por el centinela. Puede ser, ¿no? O sea, tiene como este aspecto de que no lo hacen por el centinela, de que sí representan las autoridades de la población, pero aquí los intereses que se nos plantean en el inciso B son políticos y sociales, ¿no? Vamos a hacer la comparación con el inciso C, porque son los representantes del nuevo gobierno, que es el más interesado en que se olvide la guerra e inicie el crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aspecto para terminar sobre una u otra respuesta de manera específica? Efectivamente, ¿no? Justo el crecimiento que se esperaba. Recuerden que si volviéramos a leer ese fragmentito, se habla ahí de que se quiere lograr el crecimiento, que algo se quiere erigir ahí, ya sea el estacionamiento de la playa o ya sea un nuevo centro comercial, no me acuerdo qué otra cosa era lo que se estaba planteando ahí. Entonces, los
no son políticos, ¿no? Los intereses no son sociales, sino que los intereses son más bien económicos. Aparte, si el interés fuera social, la preocupación sería por la población, ¿no? Recuerden que lo social tiene que ver con la preocupación por la población y en todo caso sí tendrían ese interés por el centinela si existiera como esta intención social específicamente. Sí debería existir, existiría como esta intención genuina de querer ayudarlo, de querer resolver algo para él, ¿no? Entonces, realmente lo social no está presente en este contexto, ¿no? Entonces, lo podemos identificar más sobre el crecimiento económico porque buscan resolver un pleito por un terreno para poder continuar con la reconstrucción o con el crecimiento de la ciudad, ¿no? Desde el contexto económico, de manera concreta. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos tal cuestión. Por eso la respuesta para esta pregunta número 4 tendría que ser el inciso C, porque sí son bastante similares, ¿no? O sea, que es claro que tanto B como C son bastante cercanas. Sí, la 3 dijimos que era B y esta número 4 C, ¿no? Y por último, ya con la 5 que dice, ¿qué mensaje se puede inferir? ¿No? Aquí vamos sobre la inferencia, recuerden lo que se puede interpretar y aquello que se puede interpretar debe tener sustento en el texto. Los recuerdos se reviven una y otra vez cuando el presente y el futuro no son atractivos. Pues sí podemos pensar como en el revivir los recuerdos, pero pues no es como que para él no sea atractivo el presente o el futuro, más bien como dijimos, se quedó atrapado en un momento de la historia, en un momento de su vida, ¿no? No porque no tenga otros intereses, sino simplemente para él representó como algo fuerte y se quedó atrapado en ese momento de manera concreta, ¿vale? Por algo hace énfasis en varias veces que no avanza en el tiempo. Exacto. Entonces, A, tal cuestión, no podría ser. B dice, el pasado se puede olvidar si no se hace un esfuerzo por mantener la memoria, que era lo que estábamos viendo de forma muy literal en la parte final, en la última oración, ¿no? No confía en la memoria de los vivos. Ahí es, yo creo, donde es mucho más evidente, donde de ahí específicamente podemos interpretar de forma mucho más clara. Hay otros indicios a lo largo del texto, como lo están comentando, de forma recurrente se habla como de esta cuestión de querer olvidar el pasado en alguna medida, pero en esta oración es donde podemos visualizarlo de manera mucho más concreta, ¿no? Entonces, justo la respuesta tendría que ser ese inciso B. El pasado se puede olvidar si no se hace un esfuerzo por mantener la memoria, que lo podemos rastrear, les reitero, desde acá, ¿no? No confía el centinela en la memoria de los vivos y sabe que los museos están vacíos. C, por su parte, dice, la guerra es desagradable para la mayoría y por eso el personaje busca quitarle espacio a su recuerdo. Pues más bien, no busca quitarle espacio a su recuerdo, ¿no? En todo caso, el personaje, ¿qué es lo que hace? Trae de regreso a cada momento, a cada instante, ese recuerdo, ¿no? Como justo para que no se le olvide o que los demás no olviden en alguna medida, pues lo que representó esa guerra para el lugar, ¿no? O para la población o para esa sociedad de manera concreta. Entonces, en realidad, el inciso C es un poquito contraria a lo que el personaje busca y me parece que eso es bastante evidente. Si buscara quitar espacio a su recuerdo de la guerra, ya se habría ido de ahí, ¿no? Ya se habría ido de ese espacio, ya habría aceptado su casa, su pensión que le estaban ofreciendo, ¿no? Con tal de desafanarse de ese espacio y de ese recuerdo. Entonces, bueno, ahí tendríamos la cuestión. Me parece que el inciso C es muy obvio que no funciona como opción de respuesta y la respuesta que damos tendría que ser B como tal, ¿vale? Volvemos rápidamente a la número 1 que dijimos, por ahí lo estaban preguntando. La número 1 dijimos que los elementos que señalan son las correspondientes a la construcción de la casa nueva y la pensión, ¿no? El inciso A, que dijimos que lo podemos rastrear de forma bien clara y literal en el textito y hasta lo marcamos, ¿no? En este lado. Acá lo pusimos en amarillo porque ahí lo podemos ver de forma muy clara en el texto. Bien. Bueno, chicos, con esto estaríamos ahora sí terminando la revisión de textitos. No sé si queda alguna pregunta, algún comentario, algo que necesiten todavía resolver sobre la comprensión, algo que quieran plantear sobre el proceso de acercamiento a los textos. La acabo de mencionar, Valencia. Les acabo de decir que era la que tiene que ver con que
mujer le comentaba la cuestión de la compra de la nueva casa y la pensión que podría cobrar. Bien, bueno, pues voy a quitar esto y ahora sí podemos ir resolviendo como estas cuestiones que ya habíamos comentado, que les había dicho que si se siguen generando algunas situaciones concretas en las que se siga generando duda, si recuerdan algún ejemplo que hayan visto en sus exámenes y que quieran abordar, que les haya generado ahí incertidumbre, este tipo de cuestiones, ¿no? Las podemos ir tratando ahora. Por mi parte, hay algo particular que sí me gustaría revisar, que es la cuestión de los complementos, que a muchos todavía se les sigue complicando identificar cuando se usan de forma adecuada los pronombres, los pronombres átonos, quiero decir, que sustituyen a complemento directo e indirecto. Creo que todavía hay muchos que siguen cometiendo errores en ese tipo de preguntas. Y pues tal cuestión, ¿no? Estaría bueno que pudiéramos como a lo mejor trabajar un poquito sobre eso eh, y que le den como esa importancia que tiene finalmente a poder identificar un complemento directo, indirecto, el sujeto, ¿no? Y que son algunas cuestiones que tienen que ver con concordancia. Los nexos, pero ¿qué quieren tratar de los nexos? Porque obviamente estamos comentando que sería como una cuestión, como si estuviéramos en una especie de asesoría, ¿no? Entonces tenemos que ir de forma puntual a algo. Entonces, o sea, no nos vamos a poner a hablar de absolutamente todos los nexos. Que por cierto, creo que a ustedes no les había compartido, me refiero aquí en el seminario, pero denme un momentito y les comparto una página donde pueden practicar un poco sobre nexos. Lo que son un poquito más concretos con la pregunta, yo busco el link y se los comparto. Ajá. Bueno, esta es una página en la que pueden practicar sobre varios temas. Ya se los puse aquí en el chat. Y como pueden ver, les muestro rápidamente dónde pueden encontrar ejercicios relacionados con los nexos, como estaban planteando. O sea, si lo que quieren es un poco practicar, ahí pueden encontrar varios ejercicios sobre ello. Entonces, justo está la página y del lado derecho, donde viene la cuestión de temas, ahí pueden encontrar, ¿no? Hay preguntas sobre antónimos, pueden practicar un poco con respecto a antónimos. Hay algunos textos que se les ofrecen con distintas complejidades, con distintas alternativas ahí digo, hay desde nivel primaria hasta justo ingreso a universidad, ¿no? Entonces pueden checar ahí cuáles textos son de uso para ustedes. Hay algunos que pueden ser bastante complejos, otros no tanto. Aquí la ventaja, digamos, o lo positivo con respecto a esta página es que todos los ejercicios ya están resueltos, o sea, les proporcionan cuál es la respuesta que se está considerando como correcta y les ponen una justificación. A veces la justificación no es la más precisa, a veces la justificación no es tan clara, pero sirve como un medio, les reitero, para seguir practicando ciertos temas. Entonces, la parte de conectores lógicos, recuerden que a los nexos los podemos llamar de muchas formas, ¿no? Entonces, ahí donde dice conectores lógicos, van a encontrar ejercicios con respecto al uso de nexos, ¿no? De manera específica. Los podemos llamar nexos, conjunciones, marcadores textuales, marcadores discursivos o como los están planteando aquí, conectores lógicos. Y entonces, ustedes pueden revisar
Nada más dejen que cargue, que se vaya a la página a la que debería dirigirse. Aquí lo tienen, ¿vale? Entonces aquí pueden ver y vienen varias pruebas. Les ponen primero una parte un tanto teórica, muy breve en realidad. Y abajo de esto, de la parte teórica, es donde ponen como las cuestiones de ejercicios y les ponen ejercicios resueltos de conectores lógicos. Los primeros suelenillos seguramente serán como para nivel primaria, secundaria y tal, pero siempre al final ponen algunos ejercicios que a lo mejor pueden ser más adecuados a lo que les interesa para desarrollar ciertas habilidades de acuerdo con lo que buscan en el examen de Ceneval y aquí porque tienen que ver con el contexto de la universidad, justo, ¿no? Entonces, conectores lógicos uni o conectores lógicos de no sé qué universidad sea esta, me parece que la página es como de o de Perú o de Chile, algún país sudamericano y entonces este ahí pueden encontrar finalmente distintas cuestiones. Nada más le dan clic ahí a cualquiera de estos dos y los va a redirigir a una serie de preguntas, ¿no? Donde podrán ver las opciones y tal. Eso sí, eh, definitivamente les presentan muchísimas opciones de respuesta. O sea, el ejercicio les presenta el inciso E, que son 5. Aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces tenemos, el expresidente Clinton dio, y tendríamos aquí durante, recién, el fin de, por fin, a partir de, ¿no? No sé por qué se abrió esto otra cosa. Pero bueno, aquí es donde les reitero, pueden observar distintos ejercicios con nexos diferentes, con nexos distintos, no nada más nexos, conjunciones, sino también preposiciones. Recuerden que las preposiciones también funcionan como nexos. Voy a desactivar la cámara porque está como poniéndose lenta entre el calor y sobre todo el calor, este, la computadora. Entonces aquí pueden encontrar varios elementos, ¿vale? Como pueden ver, están marcadas las respuestas. Obviamente, pues la sugerencia es que ustedes primero respondan lo que consideren adecuado y ya después vean y hagan la comparativa entre lo que eligieron y lo que se les está planteando como la respuesta correcta. Entonces, está este es el que les recomendaría, este conjunto de ejercicios de manera concreta. No son muchas preguntas y está la otra, ¿no? Ese es un conjunto y el otro conjunto es el que dice conectores lógicos UNMSM. Ahí van a encontrar otros que me parece que a lo mejor esos son como todavía un poquito más adecuados porque esos son definitivamente para un examen de admisión a una universidad. Les digo que no sé si la universidad, no me acuerdo si es la universidad en Perú o la universidad en Chile. Y ahí tienen, ¿no? Aunque más, sin embargo, pero ni se levantó y tenemos luego el otro espacio, ¿no? Les digo, estos son los que tienen más nexos, entonces, porque los otros usan preposiciones en los otros. Entonces, aquí usos de conjunciones como tal y les pueden servir, ¿no? Bueno, ya tienen la página, la sugerencia y ahora, lo que quieren abordar con respecto a los nexos, ¿qué sería de forma concreta? ¿Cuál sería la cuestión ahí? Recuerden que para cuestiones del uso de nexos o de conjunciones, nos interesa determinar de manera específica qué tipo de relación está estableciendo el nexo, ¿no? O sea, ya saben que las relaciones más comunes en sus exámenes tiende a ser la oposición, tiende a ser la explicación, tiende a ser la consecuencia, tiende a ser la causa, ¿no? Sobre todo esas cuatro. Puede haber algunas variaciones, claro que sí, puede representarse de pronto alguna relación que no es tan habitual, definitivamente puede suceder, pero esas cuatro son las relaciones más habituales. Entonces, recuerden lo que hemos dicho. Aquí nada más lo que voy a hacer en este archivo es comentarles o recordarles cuáles son las relaciones que establecen los nexos. Y este archivo se los voy a subir ya por último como una especie de archivo de notas, ¿vale? Entonces aquí las preguntas que voy a plantear ahorita las vamos a ir resolviendo. Entonces, se me ocurre que eso es lo que podríamos abordar en un principio. No sé si es exactamente lo que querían plantear las personas que estaban preguntando sobre el uso de nexos.
con este número uno. Recuerden, los nexos habituales, entonces, en el Exani son los que establecen oposición. Y si estamos estableciendo entonces oposición, recuerden que hay muchos nexos, ¿no? Hay muchos nexos que pueden establecer este tipo de relación. Aquí yo nada más les voy a recordar cuáles son de los más habituales de estos que establecen oposición de manera concreta. Recuerden que puede ser un sin embargo, un pero, no obstante. Son, si se dan cuenta en sus exámenes, casi siempre vienen las mismas palabras, ¿no? Aunque, bueno, entre otras, ¿no? Les reitero, nada más hay algunas de las habituales. Establecen oposición y ya saben que la oposición implica una contradicción, la negación de algo que se dice con anterioridad, ¿no? Que implican una contradicción o la negación de algo que se dijo con anterioridad, ¿vale? Los otros nexos que tenemos y a los que les vamos a plantear como relevancia también justo será la explicación, donde se aclara el significado de algo, otra vez dicho con anterioridad. Estos dos tipos, por ejemplo, de hecho son tres tipos, ¿no? Los de estos explicativos, los de oposición y los que les voy a comentar ahorita de, ¿cómo se llama? De consecuencia, guardan esta relación muy específica donde primero viene el elemento que se va a negar, el elemento que se quiere explicar o el elemento del que se va a generar una consecuencia, ¿no? Pero bueno, antes de eso, sobre la explicación, ¿cuáles son los nexos que recuerdan que habitualmente vienen en sus exámenes? ¿Cuáles recuerdan que puedan identificar como nexos explicativos? Exacto, ¿no? Es decir, no, puesto que no es explicativo, ¿eh? O sea, ajá. Mejor dicho, también tampoco sería explicativo. Mejor dicho, sería más bien como algo de oposición, ¿no? El mejor dicho sería como un nexo que señala oposición. Si tú dices, no he estado estudiando todo lo que debería. Mejor dicho, bueno, no, en ese contexto, efectivamente, sí, perdón, ¿no? Estaba pensando como en una situación diferente. Perdón, perdón. Ajá, por ejemplo, también funciona dentro de este caso, en otras palabras, claro. Bueno. Podríamos poner muchos otros ejemplos, ¿no? Pero finalmente, les reitero, hay que tratar nada más de recuperar aquellos que suelen ser como más comunes. Sí, efectivamente, ahí pusimos es decir, o sea, por ejemplo, en otras palabras, mejor dicho. Bueno, con eso yo creo que sería suficiente, ¿no? Entonces ahí tenemos la explicación que se está presentando dentro del contexto de la explicación. Tenemos también los consecutivos, ¿vale? Que como tal sería la idea de la consecuencia. Y ya sabemos que los nexos que habitualmente se plantean como consecutivos tiene que ver justo en consecuencia, sería como uno muy obvio. Por lo tanto, efectivamente, que suelen venir en sus exámenes. ¿Qué otros recuerdan ahí de sus exámenes como tal? Así que, muy bien. Entonces, igual, bien. Entonces, les reitero. Por ende, justo. Entonces, hay muchos, nuevamente, que podríamos considerar aquí, que finalmente nos establecen este tipo de relación como tal.
¿vale? Y los otros que suelen ser como los más habituales, los que regularmente aparecen son los de causa, recuerden, ¿no? Y aquí, con respecto a los nexos causales, recuerden que la idea de la causa es que de una cosa se termina generando otra. De una cosa se establece la razón por la que algo sucede, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí la cuestión de la causalidad. Ah, pero no pusimos qué hacen los de consecuencia, ¿verdad? Entonces aquí recuerden que la idea de la consecuencia se nos establece el resultado de una acción, ¿no? O sea, ¿qué va a resultar de la acción? Eso sería la consecuencia, ¿vale? Y ahora sí, vamos con la idea de la causalidad. ¿Cuáles son los más comunes que recuerdan de pronto en contextos de su examen? El empero sería más equivalente a un no positivo, ¿eh? La cuestión del empero, creo que solo ha aparecido una sola vez, ¿no? El empero. Ajá, pero de causa específicamente. Si quieren el empero lo podemos agregar aquí arriba, ¿sí? Ah, exacto, ¿no? El porque sería como lo más habitual, debido a, ajá, ya que, efectivamente, por lo que, bien. Bueno, entonces, ajá, puesto que también suele ser bastante común en sus exámenes. Entonces ahí tendríamos estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones básicas con respecto a los nexos que establecen este tipo de relación de causalidad, ¿vale? Entonces, nada más estamos tratando de recuperar, les reitero, aquellos que de pronto aparecen más para que ustedes establezcan esas relaciones específicas, por si de pronto les cuesta trabajo identificar ¿qué relación se está estableciendo de manera concreta? Bueno, a lo mejor ya si se dan cuenta o si se acuerdan, ah, estos nexos son los que normalmente me dicen que es una relación causal, estos son los que normalmente me dicen que esto es una relación explicativa y tal, bueno, puede ser de utilidad. Pero a mí me parece que no es complejo, o sea, no debería ser complejo que ustedes identifiquen qué tipo de relación se está estableciendo. Recuerden que eso es lo que nos interesa, identificar cómo el primer elemento o más bien el segundo elemento está explicando a la primera parte de la oración, el segundo elemento está oponiéndose, negando a lo que se dijo anteriormente. Entonces, esos son los tipos de relaciones que ustedes tienen que ir checando o que tienen que ir identificando de manera concreta, ¿vale? Bueno, estos, los de causalidad, nos vamos a decir que establecen em, la razón por la que se realiza una acción, ¿no? Hablamos de razones en este sentido, ¿vale? Bien, y efectivamente por ahí alguien comentaba que los signos de puntuación sirven para orientarlos, así es, ¿no? Recuerden que los signos de puntuación pueden ser fundamentales o pueden ser útiles para estas cuestiones, es algo que también ya hemos comentado en otras ocasiones, entonces si quieren lo podemos agregar aquí como un elemento importante. Es importante considerar los signos de puntuación que se presenten antes y o después del nexo. Digo y o porque recuerden que no todos los nexos van a llevar signo de puntuación después, ¿no? Definitivamente lo van a llevar antes, sobre todo ya saben cuando son nexos complejos, ¿no? O sea, que no sean de suma, que no sean que de repente también llegan a aparecer esos, ¿no? Como el además, por ejemplo. Es como el que puedo recordar ahorita, ¿no? Cuando de repente les ponen un nexo que es copulativo o de suma de información, les ponen el además. Pero bueno, entonces ahí la cuestión. Es importante considerar los signos de puntuación que se presenten antes o después del nexo, ¿no? Para determinar también qué tipo de nexo voy a utilizar, porque recuerden lo que hemos dicho, no todos los nexos se pueden colocar con los mismos signos de puntuación, ¿vale? Entonces ahí atentos a esta situación. Y agregaremos simplemente unos cuantos ejemplos, un ejemplo de cada oración o de cada tipo de relación para que ustedes puedan observar.
y ustedes van determinando qué sucede en esos casos. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Los alumnos del instituto se han preparado arduamente para sus exámenes de admisión. En otras palabras, la mayoría de ellos aprobará. Aquí la relación que estamos estableciendo claramente es una relación de explicación, ¿no? Estamos diciendo qué representa lo que se dice con anterioridad, qué significa decir que los alumnos se han preparado arduamente, que el resultado será positivo, ¿no? Que el resultado será que la mayoría apruebe, ¿no? De manera concreta. Entonces, lo que hemos dicho, tenemos en este caso el nexo, ya hemos dicho que siempre habrá un signo antes y en este caso, como sabemos que son palabras a las que llamamos locuciones, hemos dicho que la mayoría de las locuciones llevan signo de puntuación tanto antes como después. En este caso, los nexos que son explicativos, todos son locuciones en los nexos explicativos. Y entonces todos los nexos explicativos llevan puntuación tanto antes como después, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Entonces, este sería específicamente explicativo, ustedes lo pueden identificar y relacionar por ahí, ¿no? Ahora, si yo escribiera lo siguiente, sí, también, efectivamente, ahorita comentamos eso, Díaz. Las fuertes olas de calor afectan a casi toda la población del país. Ahí tendríamos, ¿no? Informativos. Las fuertes olas de calor afectan a casi toda la población del país. Sin embargo, el gobierno está haciendo todo lo posible para generar boletines informativos al respecto, ¿no? Entonces, claramente la relación que estamos estableciendo con este, sin embargo, es una relación justo de oposición o de, como les he dicho, ¿no? Que finalmente de repente podemos ver como una forma de contradicción en alguna medida. Recuerden a estos nexos en concreto, que finalmente, ¿en qué medida se está estableciendo la oposición o en qué medida se está estableciendo la relación de contradicción aquí? Espero que alcancen a identificarlo. Y así es, ¿no? Por aquí dice una de sus compañeras que si en la primera oración también se podría establecer una relación de consecuencia, efectivamente, también sería válida una relación de consecuencia, ¿no? Podríamos cambiar el nexo y establecer un uso distinto. Los alumnos del instituto se han preparado arduamente para sus exámenes de admisión, por lo tanto, la mayoría de ellos aprobará, ¿no? Entonces, esa sería otra posibilidad de forma específica que también sería válida. Eso creo que ya lo habíamos comentado también. De pronto, un solo nexo o un solo contexto de manera específica nos está estableciendo, nos puede llegar a establecer relaciones diferentes dependiendo del nexo que podamos utilizar, ¿no? En este caso, como hemos dicho, el primer ejemplo bien podría ser, como se está planteando, explicativo, pero si cambiamos el nexo hacia algo de manera concreta, ¿cómo se llama? Hacia algo concretamente consecutivo, pues también sería adecuado. Obviamente en sus exámenes no les van a poner esas posibilidades, ¿no? O sea, claramente en sus exámenes se determinará
cuándo sí es válido el nexo que se está proporcionando y cuándo definitivamente no sería adecuado para ningún contexto, ¿no? Entonces, finalmente, eso es como a lo que ustedes deben estar atentos de forma particular, ¿vale? Por aquí dicen, no entiendo cómo se opone. Ojo. La cuestión de la oposición implica no que no necesariamente no se haga lo que se dice con anterioridad. Esa es una de las cuestiones que pueden suceder, ¿no? Pero finalmente, aquí la idea del sin embargo es como a pesar de, ¿no? A pesar de las fuertes olas que afectan a casi toda la población, que podríamos entender que no hay nada que hacer, ¿no? Espero que alcancen a visualizar esta idea en el primer fragmento. Las fuertes olas de calor afectan a casi toda la población del país. ¿Qué podríamos deducir de forma inmediata? Pues que no hay mucho que se pueda hacer de forma concreta, ¿no? Pero a pesar de todo eso, las autoridades están procurando por lo menos proporcionar información sobre la situación, ¿no? O sobre la temática, para que las personas estén alertadas de cuáles son las medidas o los cuidados que a lo mejor deberían tener en ese sentido. También está bien el ver si tienen sentido las oraciones con las conjunciones que... Es que eso es justo lo esencial que deberían hacer, Camacho, ¿no? O sea, más allá del nexo que se está usando, recuerden que lo que ustedes tienen que hacer en un principio es ver si tiene sentido el nexo que se está utilizando en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, exacto, tienen que encontrar el sentido. Voy a cambiar el nexo que tenemos acá y voy a cambiarlo a un... de esta manera, ¿no? Supongamos que estuviera así. Y ustedes en un principio tendrían que considerar si el nexo que tenemos disponible para este contexto es adecuado, ¿no? Si tiene sentido el uso de una relación causal. Recuerden que finalmente el por qué estamos diciendo que establece una relación de causa, ¿no? Entonces, decir, las fuertes olas de calor afectan a casi toda la población no está haciendo todo lo posible para generar boletines informativos al respecto. ¿Tiene sentido establecer ese tipo de relación? ¿Tiene sentido que yo use un porqué en ese contexto? Ahí lo que estaría diciendo que es que la razón por la que las olas de calor afectan al país es que el gobierno está haciendo boletines, ¿no? Claramente no tiene lógica, claramente no tiene sentido decir que hace calor a causa de las cosas que el gobierno hace, ¿no? Entonces, ese sería como el primer paso o el primer aspecto que ustedes deberían determinar. ¿El nexo que se me está ofreciendo es funcional? ¿El nexo que se me está proporcionando, que normalmente se los ponen en negritas, ¿no? Permite que entienda de alguna forma algo adecuado, algo que sea lógico. Aquí no tiene lógica lo que se está expresando, ¿no? Entonces, definitivamente no podría ser funcional el por qué. Entonces, ahí ya establecimos o habíamos propuesto el sin embargo. Un por lo que bien puede ser funcional, efectivamente, ¿no? Por lo que el gobierno está haciendo todo lo posible para generar boletines informativos al respecto. Entonces, es lo que les acabo de comentar o es lo que les acabo de decir. Más de un nexo puede tener sentido. Obviamente, cambia la forma en la que podamos interpretar la oración, ¿vale? Pero esta sería la cuestión de forma concreta, ¿vale? Eh, Aquí lo podemos observar. Hace rato dijimos con el sin embargo, ahorita lo estamos poniendo con el por lo que, y por lo tanto entendemos estas cuestiones que pueden ser interpretadas de distintas formas, pero las dos pueden ser válidas, ¿no? Los dos sentidos que se proporcionan son adecuados y se pueden entender de forma eficiente, ¿vale? ¿Qué pasa si yo cambio ahora por otro nexo con esta misma idea y dijera, es decir, es funcional la relación que se establece con él, es decir, es lógica que establezca como explicativa la segunda parte de la primera. La segunda parte explica la primera. No, ¿verdad? Entonces, efectivamente, o sea, no puedo decir que el gobierno hace o genera información sea algo explicativo o esté explicando por qué existen fuertes olas de calor, ¿vale? Entonces, ahí la situación nuevamente por la que no podría ser adecuado este otro contexto. Y lo vamos a dejar así como algo incorrecto para que vean la oposición.
o la cuestión de cómo cambia el sentido de la frase si vamos jugando con los nexos. Entonces, ustedes pueden hacer eso. A lo mejor esa puede ser una sugerencia para aquellos que les cueste trabajo la cuestión de las oraciones donde tienen que identificar dónde se usa de forma adecuada el nexo. Les sugiero eso, que jueguen con los nexos. Ya se los había comentado también en otras ocasiones, en otras cuestiones que hemos abordado durante los seminarios. Ya les presentan uno, ¿no? Supongamos que les están poniendo este es decir, y se los marcan en negritas y todo. Entonces, ese es decir, yo lo puedo sustituir. Yo ya sé que es decir es un nexo explicativo, ¿no? Sé que es un nexo explicativo y lo puedo sustituir ahora por uno causal. Y me pongo a pensar, establecer una relación de causa con un por que tiene sentido, ya vimos que no. Establecer una relación de consecuencia con un por lo tanto o con un, no sé, lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Tiene sentido, efectivamente es funcional. Entonces, si es funcional otra forma distinta a la que se me está proporcionando, ojo, siempre y cuando la que se me está proporcionando no tenga sentido, ¿no? O sea, si la que se me está proporcionando no tiene sentido y yo la puedo sustituir por otra que sí se entiende, que sí tiene sentido, pues creo que es una forma de evidenciar que esa opción de respuesta está mal, ¿no? Que no podría ser adecuada. Exacto, ¿no? Para la segunda estábamos diciendo que es funcional un por lo que, ¿no? Efectivamente, por lo que el gobierno está haciendo todo lo posible. Entonces, ahí lo podemos observar, ¿vale? Entonces, esa es como una sugerencia, o pues sí, como si de pronto se les complica, es lo que yo les recomendaría. Jueguen con otros nexos, traten de cambiarlo. Si les parece que no se entiende mucho con el que se les está ofreciendo, pongan otros y si se dan cuenta que se entiende bien con otros, pero no se entiende con el que ya tienen, es como una comprobación, digamos, ¿no? De que eso está mal y que por lo tanto no tendría por qué elegirlo como respuesta. No sé si alcanzo a explicarme con respecto a esto o con esta sugerencia que les estoy planteando. Les voy a poner un último ejemplo y ustedes determinarán si está bien o si está mal. Ay, estaba escribiendo en el chat, perdón. Esta, por ejemplo, ¿qué considerarían con el nexo que se está proporcionando aquí, con este no obstante? Estoy estableciendo una relación lógica al decir los informativos de la televisión abierta están influenciados por la ideología política dominante en el país. No obstante, logran introducir dicha ideología al ciudadano promedio. Mal, ¿no? Efectivamente, porque no tiene sentido que establezcamos una relación que sea de oposición, ¿vale? Más bien, ¿qué podríamos suponer? Que si se pone en la tele, pues es lo lógico sería que el ciudadano promedio se quede con esa información, ¿no? Exacto, sería más como una cuestión de consecuencia, efectivamente. Entonces, ahí ustedes tendrían que identificar esta cuestión o esta relación de que señalar una oposición con que algo que se hace y se logra el objetivo de alguna forma, pues no puedo establecer una relación de oposición, ¿no? Tendríamos que pensar en una relación diferente. Entonces, claro, aquí puede funcionar por lo tanto o por lo que, ¿no? Vamos a elegir en este caso un por lo tanto.
¿vale? Los informativos de la televisión abierta están influenciados por la ideología política dominante en el país. Por lo tanto, logran introducir dicha ideología al ciudadano promedio, ¿vale? O por lo que, ¿sí? Entonces ahí hay cuestiones que pueden ser alternativas. Exacto, si se logra lo que se pretende, si se logra el objetivo, entonces tendríamos que seguir un nexo que me establezca ese tipo de relación. ¿Vale? Efectivamente. Entonces, bueno, ahí podríamos variarle, ¿no? Podríamos pensar en otros nexos. No necesariamente tiene que ser por lo tanto. Podría ser un así que también funciona. Ya lo estaban diciendo por lo tanto. Pues, o entonces también podría ser funcional en alguna medida, ¿vale? Entonces, yo voy a dejar el no obstante, nada más para que vean como esta relación que estábamos mencionando, que no es adecuada, que ustedes se den cuenta sobre todo de las relaciones que no son adecuadas o que no son correctas en cuanto a las ideas que se puedan proporcionar en alguna medida. Bien, entonces si tuviéramos esas tres opciones de respuesta, pues evidentemente tendríamos que elegir la primera porque las otras me están estableciendo una relación que no tiene sentido, que no es lógica de acuerdo a la información que se está proporcionando. Y eso es lo que ustedes deben indagar, eso es lo que ustedes se deben fijar de manera concreta. ¿Vale? Y bueno, ahí con la página que les compartí, espero que puedan seguir practicando un poco, que se vayan dando cuenta de algunas cuestiones y ese sería como los pasos, ¿no? Si tuviéramos que establecer como una serie de pasos para referir a cómo identificar la respuesta correcta, es primero checar si la relación, si tiene sentido, si tiene lógica la relación que se establece. Si no lo tiene, hay que comprobar que efectivamente no lo tenga jugando con otros nexos, ¿no? Usando ahora uno causal, usando ahora uno consecutivo, usando ahora uno explicativo o adversativo, ¿no? Ustedes van ahí jugando con los distintos nexos. Y si alguno otro es más adecuado y ustedes lo alcanzan a notar, pues es como una forma de corroborar que está mal esa opción. Entonces, siempre les sugiero que en lo que consideren que está mal, piensen en cuál sería la forma correcta, con qué nexos estaría bien, ¿no? De manera específica. Y si pueden identificar eso, entonces ya eliminan, les reitero, esa posibilidad. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta sobre esto de los nexos? Ok, vale, entonces dejamos lo de los nexos un poquito de lado. Y establezcamos ahora sí otras cuestiones. Por ahí me estaban preguntando, me acordé, de páginas sobre puntuación. Bueno, las páginas sobre puntuación que conozco, obviamente no son como del tipo en el que se encontrarían en Ceneval, pero sí les puedo compartir ahorita una. Esperen. Bueno, esta ya la tienen. Voy a poner, se llama puntuación Extec. Entonces, aquí el ejercicio, los ejercicios que pueden encontrar aquí sobre puntuación. Yo creo que hasta pueden ser un poquito más complejos de los que van a encontrar en su examen, ¿eh? Porque no, les reitero, no hay opciones de respuesta, más bien ustedes tienen que completar simplemente aquí los espacios o los recuadros que tienen disponibles con algún signo de puntuación que se les está mencionando aquí, ¿no? O sea, en la parte de arriba les dice si tienen que colocar un punto, una coma, una interrogación o una exclamación de forma concreta. Son los únicos signos de puntuación que ustedes podrían colocar en estas posiciones. Y pues nada, ese es un formato de ejercicio. Ustedes se pueden ir moviendo aquí con donde dice índice, al lado hay una flecha y esa flecha los va llevando a otros ejercicios que tienen que ver con el tema de puntuación, evidentemente. Déjenme nada más que cargue y ahí pueden ver, ¿no? Aquí es el segundo ejercicio. Tienen que usar punto, coma, interrogación y exclamación para estos casos. Algunos son muy sencillos, sobre todo me parece que las interrogaciones y las exclamaciones son muy evidentes cuando hay que utilizarlas. En este tienen que usar punto, coma, dos puntos y punto y coma, ¿vale? Y hay otros donde son textos completos o bueno, fragmentos un poquito más amplios y no nada más oraciones donde tienen que colocar también los signos de puntuación. Aquí tienen que usar paréntesis, tienen que usar puntos suspensivos, pero les reitero, pues nada más se trata como de completar espacios. Puede ser a lo mejor funcional nada más para
corroborar algunas cosas. Por ejemplo, a ver, voy a regresar tantito a esta número 2 que dice, tenemos el espacio, al retrete. Le dije al profesor, pero no me creyó. ¿Qué signos de puntuación colocaríamos en esta oración? Arriba les dice, que tiene que ser o punto, o coma, o paréntesis, o puntos suspensivos. Claro, ¿no? Porque efectivamente yo no puedo tener un A al retrete, ¿no? De forma consecutiva. Tiene que existir algo que me permita señalar que se está produciendo algo particular en ese contexto, ¿no? Y que justo serían los puntos suspensivos, que podemos interpretar que se está produciendo como una especie de duda al momento de enunciar, al retrete, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer como estas un tanto, en algunos casos, en algunas oraciones, algunas interpretaciones específicas que les permitan establecer el signo de puntuación particular, ¿no? Entonces, aquí tendría que ser puntos suspensivos, una coma, porque ya sabemos que lo que está, las citas textuales las separamos del resto de la oración por coma. Luego tenemos una conjunción adversativa, que seguramente también implica el uso de una coma. Ya sabemos que este tipo de conjunciones siempre llevan signo antes y obviamente el punto final después, ¿no? Entonces, estos son los ejercicios o páginas específicamente que conozco de manera concreta sobre signos de puntuación y que pueden por ahí tratar de utilizar. Déjenme nada más, se las pongo aquí en el link, en el chat, perdón. Y está para todos. Entonces, ahí está, ¿no? Donde dice el primer segmento, los signos de puntuación, y les pone puntuar oraciones, puntuar textos, puntuar oraciones para obtener determinados significados y corregir la puntuación defectuosa de unas oraciones. Entonces, tienen varios ejercicios que les pueden servir para practicar. Sí, sí estoy hablando. ¿Sí me escuchan, verdad? Ah, ok. Pues debe ser como cuestión de su compañero. Bueno. Entonces, ahí la situación con respecto a quien pedía alguna página para hacer ejercicios de puntuación estaría esta. Vale. Y por acá, a ver, vamos a ver un ejemplo de un compañero que nos está compartiendo para que lo visualicemos, a ver qué podemos determinar sobre este caso. Sí alcanzan a ver la imagen, ¿verdad? ¿Qué diríamos de este ejemplo que tenemos acá? Dice, selecciona la oración que está puntuada de forma correcta. Y tenemos los asistentes, punto y coma, aproximadamente 12,000, coma, rebasaron por mucho las expectativas. Ojo, pues claramente ya podemos sobreinterpretar que se trata de información parentética, ¿no? La C es la buena. Bueno, pues claro, aquí viene ya marcada, ¿no? Pero en este caso sabemos que no podemos usar punto y coma porque este punto y coma, ¿qué estaría haciendo? Separándonos dos oraciones, ¿no? Nos estaría diciendo que son dos oraciones diferentes, que se podrían entender por separado. Recuerden que eso es lo que hace el punto y coma. El punto y coma nos separa dos segmentos oracionales que se pueden entender bien por separado. Y claramente nosotros no podríamos entender por separado como una oración completa decir los asistentes, porque le faltaría su verbo, ¿no? Entonces no puedo considerar el inciso A, ya aparte de que el punto y coma no sirve para introducir información parentética, ¿no? Entonces ahí tenemos otro factor que podríamos eliminar esta posibilidad. Me imagino que aquí la confusión fue justo por qué usar paréntesis o por qué usar coma, ¿no? De manera concreta, los asistentes, aproximadamente 12,000, rebasaron por mucho las expectativas con paréntesis o que es básicamente el mismo sentido con comas, ¿no? Aproximadamente 12,000. ¿Se acuerdan que alguna ocasión llegamos a mencionar que sí existe un criterio de uso para determinar si para introducir información parentética debo usar o rayas o paréntesis o comas parentéticas? No sé si se acuerdan que se los llegué a mencionar, pero
esta debe ser la cuestión específica por lo que se está ofreciendo como opción de respuesta correcta, el inciso C. Recuerden que hemos dicho, si pensamos que, bueno, o sea, yo creo que en su examen no se encontrarían algo así. O sea, definitivamente, me imagino que esto es como de alguna página o algo parecido, ¿verdad? Para el compañero que la compartió, debe ser como de estas páginas que de repente venden como exámenes de práctica y tal. Me parece algo como de ese tipo, pero en su examen real. Nunca, nunca, nunca te vas a encontrar con una opción de este tipo, me parece, ¿no? O sea, donde claramente, pues tanto los paréntesis como las comas parentéticas podrían ser funcionales para este uso y que tengan que determinar específicamente si una o la otra, algo así me parece que no se encontrarían, ¿no? De manera concreta. Pero eh, ya que se está planteando, vamos a aprovechar para recordar lo siguiente y lo vamos a poner aquí en el documento que estamos generando. Entonces, ponemos acá punto número 2. Y hay que recordar entonces, los distintos signos que sirven para introducir información complementaria tienen un criterio de uso particular. Aunque en Ceneval, les reitero, realmente me parece que no toman en consideración ese criterio. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cuál es el criterio? Existe como una jerarquización, ¿no? La jerarquización de estos signos sería paréntesis para lo más independiente, rayas para lo medianamente independiente, comas para lo más dependiente, ¿no? Entonces, este es como el orden jerárquico de los signos que introducen información parentética de forma básica. Aquí no estamos, como pueden observar, no estamos considerando los corchetes, ¿vale? Entonces, los paréntesis no pueden tener coma después, ¿verdad? No, sí pueden tener coma después, García, ya lo hemos comentado. Más bien, no pueden tener coma antes los paréntesis. Antes no, pero después sí. Entonces, ojo, ¿no? Esta sería como la forma de jerarquización de estos signos. Y de manera concreta, tendríamos que considerar que los paréntesis se usan idealmente, les reitero, idealmente, en su examen no necesariamente va a ser así, me parece, eh, para introducir ideas completas como información complementaria. Es decir, información que mayormente se podría entender por separado, mientras que las comas parentéticas, aquí nada más nos vamos a enfocar a estos dos signos, ¿no? Las rayas como para introducir información complementaria no las vamos a mencionar, nos vamos a enfocar a la cuestión de paréntesis y de comas parentéticas, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa con las comas parentéticas. Introducirían información completamente o más dependiente. Como justo sucede en estos ejemplos que ya estábamos visualizando, ¿no? Entonces voy a retomar ese par de ejemplos para que ustedes lo puedan notar o lo puedan alcanzar a distinguir esto que estamos diciendo. Entonces, escribir justo los asistentes aproximadamente 12,000 rebasaron por mucho las expectativas
La razón por lo que lo están considerando incorrecto es porque en realidad esa información no es algo que se pueda entender de forma independiente. Es lo que estábamos escribiendo arriba, ¿no? Idealmente, así tendrían que usarse los paréntesis para introducir información complementaria que sea completa, que se pueda entender por separado, ¿vale? Por eso les pongo acá, para introducir ideas completas como información complementaria. O sea, información que mayormente se podría entender por separado, como una oración independiente. Entonces, si yo digo nada más aproximadamente 12,000, eso claramente no guarda una totalidad de sentido o no guarda una totalidad de significado en sí mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendríamos que preferir justo, y por eso se los marcaban como la respuesta correcta, tendríamos que preferir más bien las comas. En cambio, si yo escribiera una oración donde la información parentética es más una idea completa, se puede entender mayormente por su propia cuenta, entonces ahí idealmente lo escribiríamos entre paréntesis. Por ejemplo, eh, Jacinto tiene 5 hermanos. Cada año lo visitan. Ahí podríamos tener otro ejemplo distinto donde sería más adecuado utilizar los paréntesis. Jacinto tiene 5 hermanos. Estamos considerando que esa es la información principal, la información importante. Y lo que se quiere introducir como información parentética, si se dan cuenta, es una oración que tiene verbo, ¿no? Y al tener verbo el segmento parentético, ya podemos entender que es información mayormente independiente o mayormente que se puede entender por separado. Entonces, cada año lo visitan para saber sobre su vida, es algo que es más completo, que tiene mayor sentido por sí solo y por eso preferiríamos en este caso utilizar paréntesis. Aquí si utilizáramos comas no sería tan adecuado por la razón que estamos planteando. Con la idea de que sea algo parentético no sería tan adecuado por esto mismo que estamos considerando, ¿vale? Entonces, obviamente esto también tiene que ver con aspectos un tanto estilísticos, entonces a mí me parece que esa pregunta pues está un poquito complicada en el sentido de definir ese aspecto, ¿no? Pero les reitero, en su examen como tal, en Ceneval como tal, no les van a poner dos opciones de respuesta en ese tipo, ¿no? O de esa medida donde tengan dos opciones que tienen los signos iguales para hacer lo mismo y que deban determinar sobre uno o sobre otra, ¿vale? Con comas parentéticas sería mejor el momento de escribir algo. Les reitero, no, o sea, no hay como criterios tan concretos o tan específicos como decir, si es descripción usa comas parentéticas y si es X cosa usa rayas y si es X cosa usa paréntesis, ¿no? Otra vez, vuelvo a la situación. ¿Qué tan dependiente o qué tan independiente es la información complementaria? Eso sería lo que debería determinarse idealmente, les reitero, porque me parece que en su examen realmente no sucede así, por eso se los digo idealmente. Eso es lo que debería determinar si uso comas, si uso paréntesis o si uso rayas. ¿Qué tan dependiente o qué tan independiente es la información que se quiere introducir como complementaria? ¿Me explico? ¿Queda claro esto? Entonces, de arriba, aproximadamente 12,000, pues realmente es un segmento que ni siquiera tiene un verbo, ¿no? Que es más específico, que es más dependiente entonces, y por lo tanto ahí preferiríamos las comas. Pero bueno, eso nada más fue como para resolver la pregunta de la imagen que compartió su compañero. Les reitero, a mi parecer, en su examen Ceneval realmente eso no juega como un papel particularmente importante o esencial, porque no hacen como esa diferenciación, al menos no en esa medida donde les pongan lo mismo y tengan que determinar si comas parentéticas o si paréntesis. No se encontrarían, me parece, un ejemplo de ese tipo definitivamente, ¿vale? Entonces no se preocupen mucho por esa situación, pero sí, esta sería como la cuestión idónea, pues, ¿no? La que tenemos planteada acá. Dependientes. Vamos a poner aquí entre paréntesis, la información es dependiente, entonces refieren comas, ¿no? Y acá abajo vamos a poner la información es independiente, entonces se prefieren paréntesis. Esa sería la cuestión diferencial, ¿no? Y les reitero, ¿cómo sé que es independiente? ¿Qué dijimos que lo haría, que lo hacía una oración completa?
al segundo ejemplo. El verbo, ¿no? Efectivamente, como tengo verbo, como tengo pues básicamente una oración porque está el verbo presente, ya puedo considerar que es mayormente independiente y que por lo tanto preferiríamos esta forma. Pero otra vez, pues en su examen me parece que no sucedería una cuestión así. En este ejemplo está correcto. La manía de Ernesto por el coleccionismo lo coleccionaba todos, sellos, ha convertido en su casa un almacén. Eh, no, porque los puntos suspensivos tendrían que ir dentro, ¿no? Los puntos suspensivos podríamos entender que están indicando que el listado tendría que continuar. Entonces los puntos suspensivos tendrían que ir dentro. Podrían ir fuera, pero ¿bajo qué condición? A ver, voy a escribirlo aquí abajito para que... Es un ejemplo que yo creo que es bastante habitual, que seguramente ya lo han visto prácticamente todos, pero vamos a comentarlo rápidamente sobre puntuación. La manía de Ernesto por el coleccionismo, y entre paréntesis, lo coleccionaba todo, sellos, monedas, relojes, plumas. Ah, no, está así. Ha convertido su casa en un almacén. Entonces, ¿qué pensaríamos de este caso? Lo que ya les estaba comentando, ¿no? De forma obvia, a mí me parece como muy lógico o como muy inmediato, y a veces también eso es como algo que deben estar pensando al momento de elegir su respuesta, ¿no? Como en lo más lógico para que ustedes puedan determinar algunos aspectos. En este caso, pues si tenemos un listado donde se está introduciendo por dos puntos y si de pronto veo que ya sabemos que de pronto no necesitamos necesariamente el uso de la conjunción para decir que se terminó el listado, ¿no? Pero si yo veo que tengo un listado, que no se concluyó el último elemento por conjunción y que puedo suponer que ese listado no se ha concluido, ¿no? Y como puedo suponer que el listado no se ha concluido, pues de forma básica o de forma como un tanto evidente, debería suponer que los puntos suspensivos tendrían que ir colocados dentro, ¿no? Dentro para indicar que efectivamente el listado no se concluyó, ¿vale? Porque simplemente porque tenemos un listado y lo que sucede con los listados es, recuerden, la cuestión de, pues que se pueden dejar inconclusos, perdón, y que un elemento que utilizamos para indicar que no se terminó el listado, pues son los puntos suspensivos, ¿no? Entonces, por esa razón podríamos determinar que este ejemplo está mal, ¿no? Por la posición específicamente de los puntos suspensivos. Si estuvieran dentro de los paréntesis, pues ya podríamos determinar ahora sí que estarían en lo correcto como tal, ¿no? Entonces, ahí la cuestión de manera concreta o de manera específica. Además, si estuviera bien, la segunda oración es dependiente y tendría que iniciar con mayúscula. Pues no es ¿no? Porque de hecho, ¿qué es lo que viene después de los puntos suspensivos? Perdón, no es independiente, quiero decir. El verbo es el predicado de la oración, si se dan cuenta, ¿no? O sea, esto es el predicado de la oración. Entonces, no podría iniciar con mayúscula. No puedo considerar que sea una oración independiente porque claramente todo es un solo enunciado. La manía de Ernesto por el coleccionismo, sujeto, predicado, ha convertido su casa en un almacén. Entonces, no tendría por qué iniciarlo realmente con mayúscula porque lo que les acabo de decir, ¿no? De forma evidente, lo primero es el sujeto y esto segundo a partir del verbo es el predicado. Entonces es un solo enunciado y sí tendría que iniciar con minúscula como tal. Pero les reitero, de forma obvia, de forma lógica, por simplemente observar que dentro de los paréntesis tenemos un listado que no tiene conjunción y para introducir a plumas, me puede hacer suponer de forma evidente que es un listado sin concluirse y que por lo tanto los puntos suspensivos tendrían que colocarse dentro. Esa es como la cuestión esencial o la cuestión básica nada más, ¿vale? Entonces ahí la situación, chicos. Bien, bien. Bueno, voy a borrar esto porque no tiene realmente relación con lo que estábamos poniendo arriba. Y, ¿qué más? Si no tienen ninguna otra pregunta concreta o particular, podemos ir justo abordando lo que les estaba planteando. A ver, ¿qué dice acá?
Tengo duda de según yo, la correcta es B, pero sigo sin estar seguro. A ver, voy a copiar todo el segmento, las opciones de respuesta y las presentamos a todos y determinamos juntos. ¿Qué pensarían de estas opciones de respuesta, chicos? Primero tienen que identificar cuál es la regla que deben estar considerando, ¿no? Aquí es obviamente concordancia, ¿no? Efectivamente, de adjetivo antepuesto, justo, correcto, bien. Entonces ya todos estamos en el entendido de que se trata de concordancia con adjetivo antes de sustantivos, ¿no? Tenemos elevados colesterol y ácido úrico. Ese es el primero, ¿no? El segundo dice la inesperada agilidad y precisión. Y el tercero dice los perfectos encuadre y composición. Recuerden lo que ya hemos comentado. Si tenemos, estamos de acuerdo que todos los sustantivos son comunes, ¿no? Si tengo sustantivos comunes, colesterol y ácido úrico, agilidad y precisión y encuadre y composición, son todos sustantivos comunes. Cuando nuestros sustantivos son comunes y el adjetivo viene antes, la concordancia se da ¿con quién? Con el primero, ¿no? Efectivamente, la concordancia se tiene que dar con el primer sustantivo, ¿vale? ¿Vale? Y por lo tanto, por eso la respuesta, como ya lo están comentando, tendría que ser el inciso B. ¿Sí? Porque es la opción que nos plantea tal cosa. La inesperada, singular femenino, está concordando con agilidad, singular femenino también. Entonces, siempre recuerden, cuando el adjetivo viene antes de sustantivos y son sustantivos comunes, que no refieren a personas claramente como estos, se debe concordar en género y número con el primero. Entonces, aquí tenemos primero colesterol en el inciso A, por lo tanto, el adjetivo tendría que ser concordando con colesterol. Tendríamos que decir, al ver el elevado colesterol y ácido úrico, sería la forma adecuada. Y en la última tendríamos que decir el perfecto encuadre y composición, ¿no? Siempre entonces recuerden, efectivamente, Abner, tendría que ser también en singular concordando con encuadre. Bien, entonces, ojo, siempre esa cuestión. Es cierto que después de un pero y se abre una pregunta, debe de empezar con minúscula. Sí, cuando hablamos de puntuación, ¿no? Recuerda que después del pero, si hay pregunta, inicia con minúscula, porque otra vez, que lo que hemos dicho siempre, ¿qué necesitamos para que algo inicie con mayúscula? Un punto. Si después del pero no hay un punto, que, o sea, no tendría razón de haberlo, ¿no? O sea, no tiene por qué haber un punto después del pero si el pero me va a introducir a una oración más, ¿no? Podría haber puntos suspensivos en todo caso, pero un punto y seguido, por ejemplo, no podría aparecer. Entonces, claro, después de un pero, lo que venga, sea pregunta o no sea pregunta, tiene que ser en minúscula, porque no estamos iniciando una oración nueva. Recuerda y recuerden, ¿no? Podría haber coma, recuerden que hemos dicho podría haber coma si hay información parentética. En ese caso, podría ser válido una coma después del pero normalmente no colocaríamos nada después del pero y sería todo de continuo, ¿no? En el caso de la pregunta sería de corrido, iniciando con minúscula, ¿vale? Para retirar en este tipo de concordancias, si se refiere a profesiones, concuerda en plural, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? Si estamos hablando del médico, el alumno, el doctor, finalmente refieren a personas, ¿no? Como refieren a personas, la concordancia tendría que ser en plural forzosamente. La actriz, la poetisa, lo que sea, ¿no? Siempre recuerden, al referir a personas tendría que ser en plural. Exacto, son sustantivos apelativos o referentes a personas. Bien, bien. En ordinales del 29 en adelante solo se escriben juntos y siguen reglas de ortografía de palabras compuestas, ¿verdad? Más bien, solo se escriben separados. Del 29 o del 30 en adelante, ¿no? Se escriben separados y siguen reglas de ortografía de palabras compuestas. O sea, más bien, creo que lo que querías decir, no sé, es que hasta el 29 pues, los escribiríamos juntos, ¿no? Del 11 al 29 los escribiríamos juntos y siguen las reglas de acentuación de palabras compuestas, efectivamente. Pero solo son del 11 al 29 cuando los escribimos juntos. Del 30 en adelante ya se escriben por separado.
Cuando hay sustantivos propios, necesariamente van en mayúscula. Por ejemplo, médico, alumno, solo cuando son nombres. Es que médico y alumno no son sustantivos propios, chicos, ¿no? Recuerden que sustantivos propios son nombres, ¿no? Nombres de personas, nombres de regiones, nombres de países, nombres de ciudades. Esos son los sustantivos propios. Médico, alumno y tal son sustantivos comunes, pero refieren a personas, o sea, son sustantivos que te hablan de personas. Entonces, por eso les damos ese tratamiento de como si fueran nombres de personas, porque te refieren a personas. Pero entonces, médico, alumno y tal no se escriben con mayúsculas, se escriben con minúscula. Los únicos que vamos a escribir con mayúscula hablando de sustantivos son nombres específicos, ¿no? Juan, Lourdes, México, Morelia, todos estos son los que escribiríamos con mayúscula. De ahí afuera, ninguno otro, ¿vale? Y los partitivos siempre juntos, ¿verdad? Sí, exacto, los partitivos siempre juntos. 52avo, ¿no? Esa es la otra cuestión, ¿no? Los partitivos siempre van con igna. Recuerden, déjenme borro esto. Exacto, 36º todo junto, efectivamente está mal. Sí, justo vamos a escribir eso de los numerales para que lo recordemos rápidamente. Sobre los numerales, nada más vamos a recordar estos dos aspectos que estamos comentando ahorita, de los partitivos y de los ordinales. Recordar que los ordinales se escriben juntos o se pueden, ¿no? Porque tampoco es obligatorio. Se pueden escribir o juntos o por separado. Del 11 al 29 dijimos. Si se escriben juntos, pensamos en las reglas de acentuación de palabras compuestas. Se acentúan según las reglas de compuestas sin guión. ¿Vale? Ahí tendríamos la cuestión. Entonces, si se escriben juntos, se acentúan según las reglas de compuestas sin guión. Y si las escribimos por separado, pues es lo básico, lo habitual, ¿no? Tengo que analizar cada palabra y determinar su sílaba tónica, su tipo de palabra, si es aguda, grave, tal, y determinar su terminación, ¿no? Entonces, ahí tal. Eso sería con los ordinales. Entonces, del 30 en adelante estamos haciendo solo se escriben por separado. Por lo tanto, como se estaba diciendo, si yo escribo 36º todo junto, estaría definitivamente mal, ¿no? Sería completamente entonces incorrecto. ¿Vale? Aunque estuviera entre comillas bien acentuado, ni siquiera tendríamos el acento ahí, ¿no? En teoría tendría que ser sin acento. 36º. Está mal, o igual si tuviera acento sigue mal. Simplemente por lo que acabamos de decir, que no se puede escribir en una sola palabra, porque ya pasamos del 30, ¿no? Entonces, estas formas son perfectamente incorrectas, ¿vale? Lo correcto sería, obviamente, solo por separado. Solo por separado, pues tendríamos que acentuar únicamente la palabra trigésimo, ¿no? Esa sería la cuestión. Ahorita cambio el color, ¿eh? 36º. Eso sí, no hay otra posibilidad con respecto a ello. 12º, efectivamente, si lo escribimos todo junto,
no lleva acento. Decimos segundo. Sí, pues puedes escribir todo junto. En este caso, como es compuesta sin guión corto, decimos que la primera parte no se acentúa, ¿no? Estamos poniendo ya entre paréntesis que siguen o se acentúan según las reglas de compuesta sin guión, ¿vale? Que también podríamos escribirlo separado, ¿no? Y escribir entonces décimo segundo, ¿vale? Y así podríamos poner, obviamente, otros ejemplos. Que algo de lo que es bastante común en sus exámenes es vigésimo, todo junto, vigésimo séptimo, ¿vale? Todo junto con acento solo en séptimo o por separado, ¿no? Que también está bien. Vigésimo séptimo. Como estamos considerando dos palabras distintas, pues ambas las tenemos en acentuar. Aquí me equivoqué con el segundo acento, con el primer acento, perdón.